Aleluya. Muchas gracias al coro de Osana por esa hermosa alabanza. Hoy quiero compartir un mensaje titulado No te engañes, basados en Gálatas 6 del 7 al 10. No te engañes, no te engañes. Hoy es 1 de diciembre, ¿verdad? Hemos llegado al mes de reflexión. ¿No les parece que el año 2024 pasó muy rápido? Al preparar, estuvimos preparándonos para el aniversario y me parece que se pasó tan rápido y al llegar a este día del año, reflexionemos en nosotros y lleguemos a una conclusión en nuestra fe. En el texto de hoy, el apóstol Pablo le dice al pueblo de Gálatas, que no se engañen a ellos mismos. Él le está diciendo a la iglesia de Gálatas que ajuste bien las cuentas delante de Dios para que puedan sembrar cosas buenas y dar buenos frutos. La expresión no se engañen significa no descarriarse, no extraviarse o no ser engañado. No ser engañado. No ser engañado o no extraviarse. Y al concluir este año, debemos estar seguros que no nos estamos engañando a nosotros mismos o que no estamos engañando a Dios. Al llegar a este mes de diciembre del 2024, mientras tengamos la oportunidad, tratemos de dar mucho fruto y tratemos de terminar bien nuestras cuentas espirituales, y Dios desea frutos de nosotros. Y en esta tierra, Dios nos ha puesto en esta tierra. Él nos ha puesto a cada uno de nosotros aquí y a través de nosotros Él espera que demos fruto. Y en el versículo 7 del texto de hoy dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todos deseamos buenos frutos en nuestras vidas, ya sea que vamos a un supermercado y busquemos manzanas, queremos buenas manzanas. Asimismo, Dios también desea que nosotros le glorifiquemos. Él desea ser glorificado a través de los buenos frutos. Dios desea ser glorificado con nuestros buenos frutos. Entonces, ¿cuál es el fruto que le agrada a Dios? Es la honestidad. El fruto que le agrada a Dios es honestidad, porque Dios mismo es honesto y fiel. Nosotros los seres humanos estamos llenos de defectos, de carencias, llenos de pecado. Y somos propicios a cometer errores, pero mientras seamos honestos delante del Señor, Él se agrada en ese fruto de honestidad. David entendió esta verdad y confesó en 1 Crónicas 29:17, dijo: Yo sé que tú, Dios mío, pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Dios se agrada con la integridad. Y David reconoce que ha vivido una vida recta delante del Señor. Y eso está en 1 Reyes 15:5. Así que hoy nosotros tenemos que tener una vida espiritual que es recta delante de Dios. Vivimos en un mundo donde hay decepción, engaño por todas partes. La gente se engaña los unos a los otros y se engañan a ellos mismos. Es un mundo corrupto, oscuro, donde es difícil encontrar honestidad. Sin embargo, en nuestros propios pensamientos, a lo mejor usted piensa que engañar a otra persona es pecado, pero son indiferentes ante el hecho de que ellos se engañan a ellos mismos. Creen que engañar a otros es pecado, pero se engañan a ellos mismos también. Y no solamente es pecado engañar a otros, pero también es un pecado engañarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque aquellos que se engañan a ellos mismos gradualmente quedan como con su conciencia cauterizada, paralizada, y eso los puede llegar a un punto donde ya no hay regreso. Por eso tenemos que
tratar de no engañarnos a nosotros mismos, como lo dice en 2 de Timoteo 3:13. Dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, siendo así, ¿qué es el pecado de engañarse a uno mismo? ¿Qué clase de persona es una persona que se engaña a ella misma? Y vamos a examinar esto. Número uno, es una persona que se, es una persona, es una persona que hace trampa y se arruina. Una persona que hace trampa y se arruina. Y hay muchas personas que hicieron esto en la Biblia. Y primero vamos a ver a Acán. Y en el capítulo 7 leemos, los israelitas después de salir de Egipto llegaron a la tierra de Canaán. Y cuando entraron a la tierra de Canaán, conquistaron la ciudad de Jericó. Después de conquistar la ciudad de Jericó, ellos planearon ir y conquistar la pequeña ciudad de Ai. Ai era una ciudad muy pequeña, más pequeña que Jericó. Así que ellos pensaban que con solamente 2,000 o 3,000 hombres era suficiente para conquistar esta pequeña ciudad. Pensaron que podían ganar y enviaron 3,000 hombres. Sin embargo, fueron derrotados por esa pequeña ciudad de Ai. Y Dios les dio la causa de la derrota y dijo en Josué 7:11, dice, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y han mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. Aquí vemos un hombre llamado Acán. Este hombre robó y escondió los artículos que habían sido dedicados a Dios. Los escondió. Este pecado de engañarse a él mismo y de engaño llevó a los israelitas a una derrota completa contra la ciudad de Ai. Por lo tanto, Dios dijo, tienen que destruir al engañador. Y si no destruyen a ese engañador, yo ya no voy a estar con ustedes. Y eso está en el versículo 12, Josué 7:12. Entonces, ¿qué pasó? Josué y los israelitas tomaron a Acán, a su familia, a sus hijos, su ganado, a todas sus posesiones, fueron llevados al valle de Acor, donde todos los israelitas allí los apedrearon y los quemaron hasta morir. Y eso está en Josué 7, versículo 22. Ese fue el primero que vemos que engañó en la Biblia, o sea, una de las primeras ocasiones. Luego también tenemos a Ananías y Zafira. En Hechos 5, del 1 al 6, Ananías y Zafira era una pareja que engañaron al Espíritu Santo, mintieron delante de Dios y por eso murieron. ¿Qué pasó con ellos? Durante la iglesia primitiva, la gente de la iglesia primitiva, los creyentes eran de una mente, de un solo corazón, adoraban a Dios en unidad. Compartían sus posesiones, vendían sus propiedades para proveer para los otros y se consagraron completamente a difundir el evangelio. Y Ananías y Zafira al principio eran una pareja muy llena de fe y de pasión. Y ellos participaron de todo ese movimiento con entusiasmo y pasión. Sin embargo, y ellos habían creído en Dios, servían a Dios. Y ellos públicamente dijeron que iban a vender su tierra y que iban a entregar las ganancias a la iglesia. Ellos hicieron ese voto delante de toda la gente, delante de Dios y de la gente dieron ese voto. Y cuando llegó el momento de ellos entregar ese dinero que habían prometido, cuando llegó ese momento de entregar esa tierra, desde ese dinero que habían recibido por haber vendido su tierra, en ese momento se llenaron de codicia y engañaron, decidiendo guardar parte de ese dinero y solamente le trajeron una porción de ese dinero a Pedro y le dijeron a Pedro que esa era toda la porción. Pero Pedro vio el corazón de ellos y los regañó. En Hechos 5, del 3 al 4 dice, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de que Pedro dice estas palabras a Ananías, Ananías muere. El Señor mató a Ananías después de que Pedro les dijo esas palabras.
Dice que mientras estabas, dice que inmediatamente ellos murieron. Y luego el Señor, Pablo dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con quien fuiste sellados para el día de la redención. Ananías y Zafira, ¿eran personas malas? No, fueron una pareja que experimentó la gracia de Dios. Hasta fueron tocados por el Espíritu Santo. Ellos comenzaron con buenas intenciones, su comienzo fue bueno, sin embargo, por la codicia y por el egoísmo, eso los llevó a mentirle a Dios y a guardar lo que le habían prometido a Dios. Asimismo, ellos comenzaron con buenas intenciones, pero por la codicia y por el engaño, terminaron muriendo. Esto nos tiene que recordar a nosotros que nosotros también no debemos caer en esa trampa. La tercera persona que tenemos que también engañó fue Judas Iscariote. Judas Iscariote fue una de las 12, fue una persona elegida de entre 5 millones de habitantes en Israel. Fue elegido como los 12 discípulos del Señor. Fue seleccionado para este trabajo tan importante. Fue encargado de las finanzas. Quiere decir que era inteligente, que tenía una persona confiable, la gente confiaba en él. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, llegó la insatisfacción al corazón de Judas. Y él empezó a no creer en Jesús, porque el ministerio de Jesús no se alineaba con las expectativas de Judas. Y Judas comenzó a sentir que seguir a Jesús no traía tanto beneficio como él esperaba. Así que secretamente comenzó a robar de los ahorros de los discípulos y luego planeó entregar a Jesús. Él escondió sus verdaderas intenciones de todo el mundo y finalmente traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Después de recibir esas monedas de plata, engañó a Jesús, engañó a los discípulos e incluso engañó su propia conciencia. Pero de hecho, él ni siquiera disfrutó ni un centavo de lo que se había ganado por esa traición, sino que fue agobiado por el sentimiento de culpa y terminó ahorcándose. Esto nos tiene que servir a nosotros que no podemos seguir el ejemplo de Judas, engañándonos a nosotros mismos, a otros o a Dios. No debemos dejar perder la gracia que hemos recibido, romper las promesas que le hemos hecho a Dios o vivir una vida de hipocresía que nos lleva a ser siervos de Satanás. Número 2, ¿qué clase de persona es un engañador? ¿Qué clase de persona es un engañador? ¿Qué clase de persona es un engañador? Es una persona que cree que son sabios ante ellos mismos, que se creen sabios. Primera de Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. La Biblia nos advierte acerca de nosotros pensar que somos sabios o que todo no lo sabemos ya. Porque el que es arrogante de esa forma finalmente va a despreciar a Dios. En el versículo 7 dice que Dios no puede ser burlado. La palabra burlado significa tratar a la ligera, burlarse, despreciar. Y aquí dice, Dios no puede ser burlado en los versículos que leímos al principio. Entonces, alardear de su propia sabiduría es un acto de despreciar y ridiculizar a Dios. En Isaías 1:4 dice que nadie que ignore o desprecie a Dios recibirá salvación. Nadie que ignore o desprecie a Dios recibirá salvación. Isaías 1:4 dice, ahí lo dice, entonces el que es sabio, ¿qué define a una persona sabia? Una persona sabia no confía en su propio conocimiento o habilidad, sino que pone su confianza en Dios y su dependencia solamente en Dios. El que confía en su propio conocimiento no tiene sabiduría, pero humildad es el que tiene sabiduría, es humilde. Proverbios 3 del 58 dice,
Proverbios 3 del 5 al 8 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tu propia habilidad y tu propia fuerza. Una persona humilde y sabia es aquella que abandona por completo sus propios pensamientos, fuerzas y habilidades y confía solamente en Dios. Segundo, una persona que se cree inocente. La Biblia nos enseña que aquellos que nieguen sus pecados, la Biblia dice que cualquiera que niegue su pecado y no lo reconozca es un engañador. En Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y también en Romanos 3:10 dice que no hay nadie en este mundo que sea justo, ni siquiera uno. Ni siquiera hay una persona que no tenga pecado en esta tierra. Sin embargo, muchos fallan en reconocer sus propios pecados y dicen, yo no tengo pecado. Y piensan que si no es un pecado grande, entonces no es pecado. Pero ¿qué tal si usted miente uno o dos veces? Eso no es ningún problema, eso no es pecado. Otros también dicen mentiras. Entonces, ellos viven en pecado y dicen que no, que son inocentes, que no tienen pecado. Y la mayoría de las personas son así. Sin embargo, ya sea que el pecado sea grande o pequeño, pecado es pecado ante los ojos de Dios. De entre todos los pecados, la Biblia define el mayor pecado es la incredulidad, el no creer en Jesús. El pecado más grande es no creer en Jesús. Juan 16:9 dice, de pecado porque no creen en mí. Jesús dijo, pecado porque no creen en mí. No creer en Jesucristo, también en Romanos 14:23 dice, pero el que duda y come es condenado, porque no es por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Tercero, una persona que se siente segura de sí misma. La persona que se siente segura de sí misma. Al, es fácil pensar en nuestra vida que no, pues ya hemos hecho suficiente, todo lo puedo hacer. Sin embargo, una actitud de sentirse tranquilo y complaciente también es pecado de engañarse a sí mismo. Gálatas 6:3 dice, si alguno piensa que es algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Por ejemplo, si vamos a Mateo 25, vemos la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes necias. Las prudentes se prepararon minuciosamente el aceite para la llegada del novio, pero las insensatas no prepararon adecuadamente el aceite pensando que ya tenían suficiente y como resultado perdieron la llegada del novio y fueron arrojadas de las bodas. Y segundo, también tenemos a Pedro. Pedro también era demasiado confiado en sí mismo. Y le dijo a Jesús, no, Señor, aunque tenga que morir por ti, yo moriré por ti. Nunca te voy a dejar. Él confiaba en su propia fuerza y estaba seguro que iba a seguir a Jesús hasta el final. Sin embargo, a pesar de su confianza en sí mismo, negó a Jesús 3 veces. Entonces, al vivir en nuestras vidas, nosotros también podemos caer en esa satisfacción en que ya estamos bien, todo lo tenemos. Cuando llegamos a una situación económica bien, estamos tranquilos, nos volvemos complacientes. Aún en esta iglesia, a lo mejor pensemos, bueno, ya sirvo lo suficiente, ya he dado suficientes ofrendas, suficientes diezmos, todo es suficiente, ya no tengo que dar más. A lo mejor usted piense así, ya que eso es suficiente, que en el pasado usted ya trabajó muy duro y en el pasado a lo mejor usted trabajó con fe, con pasión. En el pasado fue presidente a lo mejor del Ministerio de Niños o de Jóvenes o de los de universidad o el Ministerio de Mujeres, pero esa fe gradualmente fue cambiando y a lo mejor usted pueda caer en esa satisfacción o en esa arrogancia de que, oh, yo ya he hecho suficiente, ya no tengo que hacer más. Eso también es una mentalidad que está arraigada en el orgullo.
En Primera de Crónicas 10:12 dice, por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Así que hoy tenemos que permanecer siendo humildes, vigilantes, continuar sirviendo a Dios de todo corazón sin perder el fervor. Seamos fieles hasta el fin. Cuarto, una persona que escucha la palabra de Dios pero no actúa de acuerdo a la palabra. El que escucha la palabra pero no actúa de acuerdo a la palabra. Es alguien que escuchó claramente la palabra y la entendió. Sin embargo, escuchar la palabra y no ponerla en acción es engañarse a uno mismo. A lo mejor usted diga, oh, yo recibí esa preciosa palabra, pero si mi vida no ha cambiado, entonces esa palabra no te está cambiando. Santiago 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto está diciendo, no simplemente sea oidores, sino hacedores. La palabra de Dios no termina solo con oírla. La palabra de Dios hay que ponerla en acción y ahí es cuando da fruto. No es simplemente escucharla. Todos los milagros de la Biblia no solamente es de escuchar la palabra, sino después de escuchar la palabra, creerla y ponerla en la acción. Así es como se hicieron los milagros en la Biblia. En Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin alma está muerto, así la fe sin obras está muerta. Por eso, debemos vivir una vida honesta en la que la fe y las obras sean una. Jesús claramente dijo en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo entrarán al cielo. Así que no seamos simplemente oidores, sino que la pongamos en acción y que hagamos la voluntad del Padre. Y oro que todos podamos entrar al reino de los cielos. Oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Quinto, finalmente, una persona que no conoce el principio de cosechar lo que siembras. Aquellos que no entienden el significado de cosechar lo que siembra. Cuando miramos al texto de hoy, dice que todo lo que una persona siembra, eso es lo que va a cosechar. Una persona perezosa que ni siquiera siembra y que no cosecha, se está engañando a ella misma o a él mismo. Si usted es perezoso y no está sembrando ni cosechando, entonces se está engañando a usted mismo. ¿Cómo puede usted esperar dar fruto? En 2 Corintios 9:6 dice, esto es lo que significa decir, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y Proverbios 15:19 dice, el camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada. Si usted no ora, ¿cómo va a esperar respuesta? Si usted continúa pecando, ¿cómo va a esperar bendición? Si no trabaja duro, ¿cómo va a triunfar? Todas estas personas se están engañando a ellos mismos. Entonces, hoy usted y yo hemos llegado al final del año 2024. ¿Cuánto usted ha sembrado en su fe? ¿Cuánto ha sembrado? Hago servicio del Día del Señor, servicio de los miércoles, servicio de madrugada, servicio de viernes una vez al mes, toda clase de servicio a través del año, a través de las obras de la iglesia, a través de los diezmos, ofrendas, ofrendas de gratitud. Ha habido muchas oportunidades que usted pueda sembrar a través del año. Pero a lo mejor usted piensa, no, esto es suficiente, solamente con venir los domingos es suficiente. O abro la Biblia en la iglesia los domingos. No, usted no está sembrando ni está cosechando y está esperando bendiciones de Dios. Entonces oro que a través de esta palabra hoy, que usted, lo que tengamos que arrepentirnos, nos vamos a arrepentir todos juntos y con una fe justa podamos comenzar de nuevo. Dios da gracia a aquellos que son honestos y justos
Y Él les da fe y habilidad. Y Él les permite dar frutos en esta tierra. Así que por favor recuerden esta palabra. Y al reflexionar en este año que está acabando, oro que podamos prepararnos para el año 2025 bien. Y oro sobre ustedes en el nombre del Señor. En conclusión, si usted siembra con una fe honesta, seguramente cosechará vida eterna. Si usted cosecha con una fe honesta, se cosechará vida eterna. Los frutos que el santo tiene que dar es vida eterna. El fruto de los creyentes es vida eterna, como la palabra de hoy. No nos engañemos a nosotros mismos, sino que con honestidad, con justicia, creamos en la palabra de Dios, obedezcamos su palabra. Aquellos que creen en la palabra de Dios van a recibir vida eterna. Todo el arduo trabajo que usted haga con fe no será en vano. Yo oro que usted crea en esto. Al usted orar sinceramente va a recibir respuesta. Al usted servir a Dios con sinceridad va a recibir bendiciones de Dios. Aunque pareciera que usted está trabajando solo, ya sea interpretación o el trabajo de las flores, o cualquier servicio que usted dando a Dios, usted se sienta solo haciendo ese trabajo, o sea, a lo mejor usted piensa, no, ¿quién va a saber lo que yo estoy haciendo? A lo mejor usted piense así. Sin embargo, Dios es el que lo sabe todo, Él está viendo todo y Él le va a pagar con muchas bendiciones. Nunca es en vano. En Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón está conmigo para dar a cada uno según su obra. Y en 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, están firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque tu trabajo no es en vano. Así que usted y yo oro que no nos engañemos a nosotros mismos y que no engañemos a Dios. Y al creer en la palabra de Dios, oro que podamos ser aquellos santos que son honestos delante del Señor y que diligentemente sembremos la semilla para que finalmente podamos cosechar una cosecha de vida eterna. Y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre de amor y de gracia, hoy, a través de tu palabra, tú nos has permitido fortalecer nuestra fe con justicia y honestidad. Gracias, Señor, por esta palabra y por la habilidad de poder reflexionar en nosotros mismos. Padre, confesamos que a lo mejor hemos estado viviendo engañando a Dios, engañando a otros, engañándonos a nosotros mismos. Por favor, perdónanos y ayúdanos a recordar esta palabra y que nunca perdamos la oportunidad de servir a Dios y que podamos vivir el resto de nuestras vidas honestamente. Por favor, guíanos en justicia todos los días, que no nos apartemos de tu palabra y permítenos ser obedientes a la palabra de Dios y que nuestra vida de fe sea una vida de fe que esté en la voluntad del Padre. Por favor, te pido que estés con los santos, sus familias, esta iglesia. Padre, que ni una sola persona quede atrás, sino que todos podamos cosechar el fruto de la vida eterna. Y también hoy, los santos que han venido aquí al santuario en fe, oro que todas sus familias, no caigan en las obras de Satanás, sino que todos estén bajo tu gracia para que sean victoriosos todos los días de sus vidas, que esta sea una semana de bendición para ellos y creemos que se hará así y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios con un aplauso.